Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy el documentalista y el día de hoy estamos con una persona muy especial, muy espiritual sobre todo, una entrevista que ya tenía tiempo queriendo hacer a esta persona porque creo que tiene mucho que aportar, mucho que contarnos acerca de la espiritualidad, acerca del alma, acerca de la conciencia, acerca de todas estas cosas que normalmente no solemos ver en el día a día, pero que existen o coexisten o las vivimos en el día a día sin darnos cuenta. Señoras y señores, todos mis suscriptores, atentos porque el día de hoy tenemos en entrevista especial a Irene Gallo. Ella es una guía espiritual. ¿Cómo estás, Irene? Hola Doku, muchísimas gracias por invitarme aquí a tu canal. Quiero agradecerte infinitamente por esta oportunidad de conectarme contigo, con tu audiencia, para aportarles conocimiento y sabiduría, más que nada, de nosotros mismos. Estoy súper bien, súper feliz de estar aquí, de compartir con ustedes y pues sumamente agradecida y realmente esta oportunidad de estar aquí con ustedes lo percibo yo como una sincronía para mi vida. Más adelantito te platico por qué, pero es muy interesante, es cómo es que todo se va acomodando cuando entras en el mundo del autoconocimiento y de la espiritualidad. Así que pues, ¿qué te puedo decir? Estoy súper mega feliz de estar aquí. Gracias, yo también estoy muy feliz de que me hayas concedido la entrevista después de tantos mensajes, no te creas. Oye, cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién eres? ¿Quién es Irene Gallup? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo fue que empezaste en este camino de la espiritualidad y la conciencia? Bueno, primero que nada, te voy a resumir qué soy ahorita en este momento o qué me considero o en qué camino estoy, ¿no? Principalmente me siento como o me considero como una entusiasta del despertar de la conciencia. He conocido muy profundamente acerca de mí misma y estoy compartiendo estos procesos internos para conectar con tu ser espiritual, con lo más profundo de ti, para lograr la trascendencia que todo ser humano hemos venido aquí a expresar. Creo que lo natural es el bienestar, la espiritualidad y la abundancia en la vida. Todo aquello que percibimos en nuestra vida como carencia o enfermedad o esas cosas que nos limitan y nos tienen así bajoneado es antinatural. Principalmente en este momento soy una entusiasta de despertar de la conciencia, quiero compartir a las personas todo lo que yo he aprendido para que se conozcan a sí mismas y se liberen de sus propias cadenas, ¿no? Recientemente, ahora sí como que hablando de un poquito a manera general de lo que yo era, recientemente yo acabo de renunciar a un proyecto en el que estábamos trabajando de manera familiar y todo se acomodó, todo se acomodó para que yo llegara a ese punto de renunciar a ese proyecto y enfocarme 100% a mente y alma galop, que es el despertar de la conciencia, ¿no? Yo dirigía una parte de esta empresa, actualmente ya no estoy trabajando ahí. Anteriormente me dediqué a la música, a dar clases de música, de piano, porque te cuento que soy compositora, soy músico. Y mucho tiempo atrás estudié psicología, la dejé truncada porque me dediqué a la música, ¿no? Entonces, a manera de así general, soy una persona que se apasionó por la cuestión de la mente y de las artes. Actualmente estoy con la cuestión de la mente y de la espiritualidad. Obviamente con la cuestión de la música estoy así como que en pausa porque me siento en este punto como en mi propósito, en mi misión de vida. Es como todas las cosas difíciles por las que atravesé me han llevado hasta aquí, hasta este punto en el que yo en algún punto de mi vida yo decía, yo como quisiera compartir mis conocimientos sin preocupaciones, sin tener que estar en modo supervivencia. Y hoy así es mi vida. Mi vida está totalmente enfocada ahora a mente y alma galop y todo se fue acomodando y he logrado manifestar una realidad que me permite estar 100% concentrada en este proyecto sin estar en modo supervivencia. Eso es lo que soy en general.
Pero ¿siempre has sido una persona espiritual o llegó un momento, hubo un tiempo en tu vida en el que algo pasó para que te volvieras más espiritual? Sí, mira, desde muy chiquitita fui muy introspectiva, mucho de ver hacia adentro. Y de hecho, pero muy observadora. Y el recuerdo que yo tengo así muy puntual es cuando yo tenía más o menos como 7 años, en el que yo detectaba cómo era mi mamá, ¿sí? Y yo a esa edad, yo dije firmemente, yo no voy a ser como mi mamá en este sentido de su vida, ¿no? Y dicho y hecho, no fui así. Yo a los 7 años me di cuenta de algo que yo no quería para mi vida en el futuro y no lo fui así. Entonces, ese es como que el recuerdo más puntual que tengo con respecto a la observación del entorno y a la reflexión, o sea, a la introspección. Pues más adelante vas creciendo, llegas a la pubertad. Yo tenía un diario donde yo escribía mis propios pensamientos, yo filosofaba, era algo como muy secreto, ¿no? Yo estaba muy chiquita, tendría alrededor de 10 años, más o menos 10 11 años. Y ahí pues plasmaba todos mis pensamientos profundos, filosóficos o lo que yo sentía en ese momento. Yo no sentía que era algo anormal, yo lo sentía como algo muy natural en mí, pero sí me daba pena porque no lo compartía con nadie, porque nadie era así como que filosófico, como que introspectivo. Yo todo lo veía, a la mayoría de las personas las veía así como un tanto superficiales, no lo juzgaba, pero sí me sentía como que el bicho raro, ¿no? Pero era una niña yo súper juguetona, era así súper, ¿cómo se dice? Pues atrevida, me gustaba subirme a los árboles, jugar con los niños y así, pero sí tenía esta parte muy marcada de introspección. Y siempre, 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 siempre tuve fe en algo superior a nosotros. Entonces, a medida que fue pasando el tiempo, pues en la adolescencia, empecé a leer libros de metafísica, principalmente y puntualmente a Connie Méndez. Entonces, mi primer libro que leí así sobre estos temas fue cuando tenía como 15, 16 años aproximadamente, y de ahí continué leyendo y aprendiendo y manifestando, pero me faltaba un ingrediente muy importante, Doku, que era conocer los programas que yo tenía en mi mente a través de los cuales yo manifestaba. Yo quería algo y lo manifestaba, pero con el sistema de creencias que yo tenía en ese momento. Entonces, en el proceso de manifestación, por no conocer pues mi mundo interno, me tropecé un sinfín de veces, me lastimé un sinfín de veces, tuve mi manifestación, pero ¿a costa de qué? ¿Sí me A ver, explico? me puedes dar, disculpa, ¿me puedes dar un ejemplo de estas manifestaciones? Por ejemplo, o sea, pedía cosas así como que muy materiales, ¿no? Muy, muy tontas, por así decirlo. Yo, no sé, tendría 18 años, ¿sí? En ese entonces yo ya estaba como que metida con la música y yo quería un piano eléctrico. Entonces me las ingenié para tener este piano eléctrico, lo manifesté utilizando las leyes que aprendí en los libros de Connie Méndez, pero sin conocer mi mundo mental. ¿Sí me explico? O sea, pasé eso por alto y en el proceso de manifestación, pues me metí en muchas broncas, muchas, muchas broncas que a final de cuentas o con el pasar de los años me trajeron facturas muy caras a nivel personal. Entonces, siguió pasando el tiempo, como para los 22 años más o menos, tomé la decisión de ser una persona que yo consideraba como normal, ¿no? Entonces me olvidé de todos estos temas espirituales, me olvidé de la música, me olvidé de la psicología y dije, Irene, tú estás sufriendo mucho, ¿sí? Has manifestado, sí, pero sufres mucho. Ya es hora de vivir una vida normal, porque yo veía a la gente normal feliz, ¿me explico? Entonces dije, pues para ser feliz y estar bien hay que ser normal. Entonces, pues igual, manifesté una vida normal, pero fue bueno, no quiero decir que fue lo peor que pude haber hecho porque traje muchos aprendizajes, tengo un hijo derivado de esa decisión, así que no puedo decir que es lo peor que me haya pasado. Al contrario, o sea, ya con mi hijo, siento que como papá, como mamá, te salen unas fuerzas que no sabías que tenías, ¿no? Y a final de cuentas siento que nuestros hijos traen a nosotros muchísimos más aprendizajes que, pues, que nos van a servir en nuestra vida. Entonces, te digo, decidí tener una vida normal, me metí en una situación que realmente no quería.
Entonces yo tenía ahí un programita que me decía que para ser feliz había que ser una persona normal. Júntate con alguien o cásate con alguien y ten hijos y ten una familia y ya está, ¿no? Entonces eso fue como un periodo de unos 5 o 6 años. Y cuando yo noté que dije, es que ya no puedo más con esta vida, me voy de la vida de esta persona, pero me metí en la vida de otra persona, que actualmente pues ya no estoy con él, pero seguía yo repitiendo un programa de estar con alguien. ¿Sí me explico? Cuando yo estuve muy chiquita, yo dije, yo no quiero ser como mi mamá en este sentido, pero terminé siendo como ella en otros sentidos. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, bueno, ya con esta segunda oportunidad de tener una vida normal y así, este chavo tenía una academia de música y yo sola me hice Coco Wash de que, con ganas, él tiene una vida en base a la música y yo a mí me encanta la música, pues vamos a compaginar súper bien, ¿no? Entonces un día él se dio cuenta, me vio y me dice, oye, es que yo siento que tú tienes algo en tu pasado que no me late, hay algo ahí raro. Y le dije, ok, ¿quieres saber realmente? Le pregunté. Y algún día los voy a platicar. Le platiqué todo este rollo que, por lo que el que yo atravesé, me juzgó, o sea, me dijo de cosas, se ofendió muchísimo, y en ese momento yo supe, dije, no, o sea, no va a ser para mí, pero estoy súper enamorada y bla, 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 ¿no? Entonces pasó el tiempo y en ese tiempo había una voz en mi interior que me decía, es que ya te tienes que ir de su vida. O sea, era una sensación pero tan fuerte que podría uno decir, ¿sabes qué? Pues es que es la lógica de tu cabeza, ¿no? O sea, te juzgó cuando le platicaste algo que te pidió que le platicaras, y es tu lógica que te dice, déjalo, no es para ti, ¿no? Pero pues estás enamorado, te dejas llevar por estas emociones y antes de pensar en tu bienestar, piensas en lo que sientes por esa persona y no hice caso a esta voz interior. Entonces, pasé así mucho tiempo estando con él, me quedé con él como 4 o 5 años, ya, ya no estoy muy segura, pero un día yo platicando con mi hermana por teléfono, yo vivo en Monterrey, mi hermana vive en Ciudad de México, le dije, oye, es que sabes qué, hay una voz que me dice que ya lo deje, que ya es momento, yo lo sigo queriendo, pero ya lo tengo que dejar, o sea, siento que va a frenar mi desarrollo personal y mi desarrollo espiritual. Siento que estar con él me impide cumplir con mi propósito de vida, ¿no? Y esta voz me ha dado tantas señales de que ya lo dejé y yo no le hago caso, le dije a mi hermana, ya lo tengo que dejar. Si no lo dejo, algo va a pasar. Le dije, algo va a pasar para que lo deje. Y si en ese algo que pasa no lo dejo, lo voy a lamentar muchísimo. Le dije, alguien se va a morir. O sea, yo estaba así de que con la intuición a flor de piel, dije cosas muy puntuales. Y al día siguiente, después de esa llamada, la hermana de mi mamá, o sea, mi tía, nos avisa, oiga, su mamá tuvo un accidente. Y dije, ¿sabes qué? Le dije a mi hermana, esta es la señal que te dije, que me tengo que ir, ¿sabes? O sea, pasó al día siguiente y dijo, no manches, te la bañaste, ¿cómo le hiciste? Eres una bruja, que no sé qué, ¿cómo le haces para saber estas cosas? Le dije, te lo juro que no es algo que yo pida saber, es que cuando ya estás conectada con tu cuerpo espiritual, cuando ya estás trabajando el canal de tu mente, vas quitando la basura, la vas descubriendo primero la basura de tu mente, la vas trabajando, la eliminas e implantas nueva información para que, o sea, que esté alineada con tu cuerpo espiritual. Te van llegando estos mensajes, ¿no? Estas revelaciones para tu propio desarrollo, para tu propia expansión. Le dije, pues es la voz de mi intuición, es mi cuerpo espiritual, o sea, es esta alineación la que me dio esta indicación, ¿no? Y pues me fui a Torreón a cuidar a mi mamá, porque mi mamá vive en Torreón. Entonces dije, bye. Ya estando ahí en Torreón, tuve el valor, fue un proceso súper difícil, Doku, porque yo no quería estar en Torreón. Entonces fue un proceso muy, muy, muy difícil en el que pues me hundí allá en una situación emocional muy profunda, negativa, pero sabía que era parte del camino. Entonces la vida me dijo, salte de tu zona de confort, ya es hora de que cambies de rumbo y te expandas, ¿no? Pero vas a atravesar un proceso difícil. Entonces estuve ahí en Torreón y ya estando en Torreón fue que dije,
ya, bye con este chavo, ahora sí ya, estoy decidida, pues total, ya estoy en un lugar que no quiero, pues ya que más da, mejor le digo que ya no, ¿verdad? Entonces, pues terminé con él y a partir de entonces, Doku, o sea, en ese entonces era la pandemia, era el año 2020, julio 2020, cuando me fui a Torreón, por ahí más o menos. Entonces, a partir de entonces fue que empecé a tener un desarrollo interno y espiritual, personal, tan grande, pero a base de revolcadas de la vida. O sea, no fue una cosa así como que fácil. Tú ahorita me puedes percibir así, pues, súper light, súper buena vibra y todo. Y siempre he tenido como que esta buena onda, ¿verdad? Pero en realidad, en esos momentos estaba muy, pero que muy cargada de emociones negativas. Me explico. Y de eso trata el despertar de la conciencia, de descubrir tus miedos más profundos, enfrentar a tus monstruos, aquellos que te han acechado durante toda tu vida y no te das cuenta porque se disfrazan muy bien. Se disfrazan de que yo decido, de que es que yo amo hacer esto, es que siempre buscamos una justificación para no enfrentar a esos monstruos, ¿sabes? Y esto es el despertar de la conciencia, darte cuenta de que no eres lo que crees que eres, descubrir tus programas y tomar decisiones nuevas en base a esa nueva información. ¿Sí me explico? ¿Cuál era tu monstruo más grande? Uf, yo creo que el más grande ha sido, bueno, dos principalmente. Uno, el que, por ejemplo, que mi mamá, te lo comparto abiertamente aquí para tu audiencia, seguramente alguien se pueda identificar y que le sirva esta información. Mi madre, por ejemplo, toda su vida puso por encima de todo la relación que tenía con mi papá. Su relación con él era muy importante y siempre puso un pretexto, ¿no? O sea, era una pareja disfuncional, me explico. Siempre fue su mano derecha. Si tenía sueños, la verdad no los conocí porque siempre estuvo a la sombra de él. Lo amaba mucho o eso creía ella y yo imité eso. O sea, yo estuve con parejas desde los 14 años, Doku. O sea, desde los 14 años que tuve mi primer novio, hasta hace 2 años que ya no tengo pareja. Y dije, mínimo me quedo así unos 15 años más, ¿verdad? Entonces, ese fue el gran monstruo a vencer, el romper con ese patrón y decir, yo puedo estar sola. ¿Sí me explico? Yo no podía hacerlo porque tenía ese programa de que eso era lo normal, que la mujer tenía que estar con un hombre para poder estar bien. Ese fue un monstruo muy difícil de vencer, muy doloroso el proceso de vencerlo. Sí, yo creo que ese es uno de los más grandes y el otro es también la desprotección, el abandono, que es en este caso que es el abandono de papá. Actualmente mi papá y yo pues tenemos una relación súper bien, igual con mi mamá, todo súper sano. Digo, cada uno en su proceso de aprendizaje y despertar, pero yo los respeto, estamos alineados en el sentido de que te respeto, me respetas y yo a ellos los asumo y los veo como parte del todo, ¿no? Como parte de la luz que somos todos. Pero esta parte también del abandono y que va muy de la mano con la parte de mamá, que es querer estar con un hombre siempre, ¿sí? Entonces yo estaba con parejas para imitar el patrón de mamá, pero también para cubrir la sensación de desprotección. Y ver esas heridas, ver esas cosas en tu vida, Doku, son procesos tremendamente duros, muy, muy, muy duros. Verlo, encararlo, enfrentarte a ello y salir. Porque en el proceso, o sea, te bajoneas tanto que crees que ya se acaba el mundo y ya no hay nada más que hacer. Es una situación, es un proceso difícil, es duro, pero no imposible de salir de él. Así que esos son los dos monstruos más grandes que he tenido. Claro, y sabes, yo creo que esos dos monstruos, principalmente el número uno, muchas mujeres lo tienen. Sí, Y no es porque quieran, es porque pues vivimos en una sociedad que orilla a las mujeres o las encamina hacia eso. Afortunadamente, en los últimos años han habido muchas personalidades femeninas
que han sabido salir, que han sabido avanzar sin la presencia masculina, pero no haciendo menos al lado masculino, sino que Claro. dándole el verdadero valor a lo femenino, ¿no? Entonces, es importante todo esto que tú estás diciendo porque tengo muchas seguidoras y seguramente un buen número de ellas va a tomar tus consejos. Muchas de ellas no son conscientes de que venimos desde chicos, se nos ha hecho una costumbre, se nos ha inculcado, se nos han impuesto algunas doctrinas, algunos valores, algunas formas de pensar y no somos conscientes de ello. Y al no ser conscientes, no nos damos cuenta de que estamos cometiendo un error. Eso me lleva a la siguiente pregunta que te quiero hacer. A ver, échala. Según tú, según la opinión de Irene Galo, ¿qué es la conciencia? La elección, el poder observar por qué eliges y con qué recursos eliges. Porque mira, a lo largo de mi vida, yo sentía que yo tenía el control de mi vida. Yo elegía tal cosa, yo elegí tener una vida normal para ser feliz. Yo elegí estar con un hombre que tenía una academia de música porque era relacionado con la música. Yo elegí tal cosa. Pero el poder observar tus elecciones y cuestionar por qué eliges lo que eliges, eso es la conciencia. Es como dar luz a lo que tú haces y cuestionar por qué lo haces. ¿Es lo que se conoce también como despertar de la conciencia? Exacto, Gu. Mira, yo lo comprendo de esta manera. Quiero compartir con tu audiencia que nadie tiene la verdad absoluta, pero sí que hay leyes universales y podemos tomar como máxima ley que el universo es mental, es una creación mental. Todo lo que está en tu cabeza se va a manifestar, ¿ok? Entonces, basándonos en esta ley, el que tú puedas observar qué hay en tu cabeza y por qué eliges lo que eliges, eso es despertar tu conciencia, ¿sí? O sea, conocer la construcción que eres, una construcción que cuando tú naciste, o de hecho antes de nacer, vas absorbiendo información, naces, creces, absorbes información que conscientemente no elegiste, toda esa información entra a tu cabeza, eso te construye. Entonces, el despertar de la conciencia es darte cuenta o mirar esa construcción que eres tú o eso que tú crees que eres. Y en base a esto, empezar a tomar nuevas elecciones con una nueva conciencia. Entonces, el despertar de conciencia es mirar hacia adentro, conocer lo que tú crees que eres y empezar a tomar nuevas elecciones o con una nueva naturaleza, ¿me explico? Sí, Irene, pero vamos a suponer, bueno, no a suponer, porque realmente hay gente en esos momentos que está viendo el video y esta gente a lo mejor cree o siente que aún no ha despertado su conciencia. Entonces, ¿qué consejos o qué recomendaciones puedes dar tú para que una persona despierte su conciencia? Mira, fíjate que es muy importante aquí primero, digo, porque lo he visto en consultas personales. Cuando una persona inicia este camino de espiritualidad, de conciencia y todo esto, tiene muchas expectativas. Tiene mucha expectativa de ver algo magnífico, algo súper mágico, eh, algo súper fuera de lo común, ¿no? Tienen esta expectativa y quizá hay personas que ya empezaron ese despertar, pero no lo pueden ver porque tienen una expectativa mucho mayor a O algo sea, tan simple. ¿te refieres a que, por ejemplo, yo tengo la expectativa de que si despierto mi conciencia voy a poder controlar la materia y sacar chispas Exacto. por las manos y cosas de Por esas, así ¿no? decirlo. Ajá, exactamente. O sea, las personas generan mucha expectativa sobre esto, o más bien generan expectativas pues que están fuera de lo que realmente es el despertar de conciencia, que este tipo de habilidades son un derivado de despertar tu conciencia.
pues a diferentes niveles, ¿no? Por ejemplo, personalmente, a mí se me ha abierto un poquito más el canal de la mente y de repente me llega información. Por ejemplo, cuando llegó la pandemia, yo no sabía que yo estaba recibiendo información de que iba a llegar una pandemia. Me llegaron como que ciertos códigos, como cierta información, pero no lo supe interpretar. Ya después cuando llegó la pandemia dije, es que yo veía esto, me pasaba esto porque iba a llegar una pandemia y esta voz interior me decía que todo iba a estar bien en mi vida, ¿no? Entonces, ciertas habilidades se te pueden despertar, se te pueden abrir, pero es una consecuencia de despertar tu conciencia. Y despertar tu conciencia es mirar hacia adentro. Mira, te lo voy a plantear así. Cuando un bebé nace, su mente está pura, no tiene información. Los recién nacidos o los niños chiquitos son los seres que están más cercanos a la fuente del todo, a la fuente divina y de amor. ¿Sí? Para ellos no existe el prejuicio, no existe la carencia, no existe ninguno de estos conceptos que para nosotros ya existen. ¿Sí me explico? Entonces, tú a un niño puedes darle, por ejemplo, un gesto de amor y te lo va a interpretar así, no se lo tienes que explicar, ¿sabes? Entonces, cuando nacemos tenemos esta información activada, porque eso somos, estamos hechos así por fábrica. Pero a medida que vamos creciendo, imagínate que esta mente, esta es mi mano, esta mano es mi mente, por así decirlo, ¿no? Está pura, está completamente limpia, pero luego le vas poniendo una capa de carencia y luego una capa de enfermedad, una capa de abandono, una capa de miedo. Vas cubriendo con un montón de capas. También hay capas positivas, la capa del respeto, de la tolerancia. Hay un montón de capas alrededor de esto, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando está tan lleno de capas? Pues existe la separación, ¿no? Por encima de estas capas está ya nuestra mente consciente, que es nuestra elección. Cuando tú no conoces esta información, tú eliges en base a la información que hay aquí. Pero si tú conoces esta información, descubres una capa que no te sirve, la quitas, pones una nueva, esa capa está alineada pues con lo que es la fuente, con lo que tú naciste. ¿Sí me explicó? Por ejemplo, el respeto, lo que te digo, la tolerancia, la contribución, el dar a las personas, el crecimiento, la expansión, la sabiduría. Estos como códigos te conectan con tu esencia, ¿sale? Entonces parte del despertar espiritual consiste en aprender a retirar poco a poco cada una de esas capas para poder conectar de nuevo con esa conciencia primordial que Exacto. teníamos cuando, por ejemplo, éramos bebés, ¿no? Exactamente. Todos somos capaces de amar, está integrado en nuestro código y el punto aquí es que cuando tú despiertas, por así decirlo, digo, vamos a decirlo así como que entre comillas, porque yo creo que todos estamos dormidos en cierto grado, ¿no? Yo cada día aprendo algo nuevo y a medida que descubro más cosas de mi cabeza, más programas, más etiquetas, más cosas, viene una nueva enseñanza, un nuevo código. ¿Cómo voy a integrar esto, no? Pero a medida que uno va descubriendo esta información, vas conectando así, como tú, así tal cual lo explicaste, vas conectando con esto. Y esto te puede llevar a un despertar espiritual, que es el que ahora sí, conscientemente ayuda a los demás a que despierten su conciencia. ¿Me explico? Sí. Oye, Irene, hablas mucho acerca de los programas. Yo estoy entendiendo esto como una especie de tradición, de costumbre, de cosas que te inculcan y que, bueno, pues se vuelve como un programa que tienes, un programa mental que probablemente a veces es malo y a veces puede ser bueno, ¿no? Ujú. ¿Es eso? Sí, totalmente. O sea, hay programas directos y hay programas indirectos, ¿ok? Aquellos programas directos son aquellos como, por ejemplo, cuando te dijeron, ay, oye, qué inteligente eres, y se te fue ahí como que alineando la inteligencia, ¿no? O, ay, eres un tonto, no sirves para nada. Estos, o sea, algo que te fue enseñado directamente, ¿sí? O, por ejemplo, que directamente escuchaste de tus padres.
¿sabes qué? El dinero es malo, porque la gente rica es mala. No te lo dijeron directamente a ti, pero era de tu círculo directo, ¿sí me explico? Y hay otros programas que son como indirectos, que no precisamente te los dicen o los escuchaste, pero viste que los hicieron. Por ejemplo, la tristeza. Por ejemplo, si tu mamá era una mujer súper triste, es muy probable que tú repliques esa actitud a la vida. ¿Sí me explico? Porque era tú de tu círculo más cercano. Entonces hay programitas que se nos van instalando de manera muy directa y otros de manera indirecta. Y estos Claro, programitas pues van tapando tu esencia, vaya. ahorita que estás hablando acerca de este tipo de programas, seguramente en casa hay gente, es más, sabemos gente, que, que de pronto nos estamos preguntando, oye, pero y entonces yo tengo a lo mejor ciertos programas y de pronto descubro uno de ellos y digo, ¿sabes qué? Yo soy así porque mi mamá era así, o yo soy así porque mi padre era así. Muchos de nosotros a lo mejor bebemos alcohol porque nuestro padre era alcohólico, o muchos de nosotros, por ejemplo, somos con determinado carácter porque nuestra madre tenía ese carácter y no nos habíamos dado cuenta, pero puede que ahora te esté sonando y digas, oye, a lo mejor es por eso, y a lo mejor sientes una chispita por ahí que te está diciendo, efectivamente, fuiste programado de esta manera sin que tú lo supieras. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer, Irene, para comenzar a reprogramarnos y desinstalar esas programaciones mentales que nos están afectando y que vienen desde hace mucho tiempo? Pues lo primerito de todo lo que estamos aquí comentando es observarlos, ¿no? Por ejemplo, puede ser que sea difícil para algunas personas observarlos sin que alguna vez en su vida haya oído hablar de esto, ¿no? Puede ser que algunas personas sin que nunca en su vida haya oído hablar de esto, pero se da cuenta, ¿sí? Pero si tú, por ejemplo, aquí, tu audiencia, están escuchando sobre esto, muy seguramente, como dices, les va a surgir esta chispita de que, ah, caray, puede que yo sea así por esto, por esto, por esto, ¿verdad? Lo primero de todo, entonces, es observarnos, observar esos programitas. Si no lo observas, no lo vas a poder desinstalar y ponerte un nuevo programa. Lo que sigue es que una vez que tú lo observas, no vas a luchar contra él. No vas a decir, yo voy a dejar de ser así. No vas a luchar contra él. Simplemente lo sigues observando y cuestionas cómo es que esto va influenciando en tus decisiones diarias, en tus elecciones. ¿Sí? Es lo que te decía, que la conciencia es el poder elegir viendo a nosotros mismos, observándonos a nosotros mismos. Entonces, una vez que tú ya observas tu programa, lo que vas a hacer es observar tus elecciones y preguntarte si estas elecciones están basadas en ese programa. Si la respuesta es sí, sin problema. No recriminarse, decir, ok, ya detecté que aquí me estoy moviendo en base a este programa. Lo siguiente es preguntarse, ¿cómo puedo cambiar la naturaleza de esta elección? ¿Qué puedo hacer diferente para que pues, ya no sea igual a lo otro, ¿verdad? Valga la redundancia. Por ejemplo, si todos los días, es un ejemplo así es súper sencillo, ¿no? Si todos los días tomo café en la mañana, a las 10 de la mañana, todos los días en la mañana me tomo un café, ya ni siquiera me gusta el café. De hecho, me acaba de pasar eso realmente, te lo juro. Ok. Sí, es que lo hacemos en automático, dices, ¿por qué sigo tomando café si ya ni me gusta? A ver, ahí ya te estás preguntando, o sea, ya observaste que estás tomando café todos los días, te preguntas, lo observas y ahora dices, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué tal si no quiero dejar de tomar algo en la mañana? ¿Qué tal si lo reemplazo? O simplemente dejo de tomar algo. Y empiezas a tomar decisiones con una naturaleza diferente, que es el poder de observarte y el poder de cuestionar tus elecciones. Entonces, lo primero es observarlas, observar estos programas. Lo siguiente es cuestionar por qué sigues eligiendo lo mismo, si hay un deseo genuino de seguir haciéndolo, genuino, o sea, que esté alineado con lo que tu alma te dice, ¿no? Y lo siguiente es, ¿qué puedo hacer diferente? Y si tú repetidamente tienes este patrón nuevo de pensamiento, te va a generar un nuevo resultado. Y aquí quiero comentar
el punto de la frustración, porque cuando las personas entran en este mundo de la espiritualidad y ven temas de cómo manifestar y todo esto, seguimos arrastrando todavía con una enseñanza muy superficial de que manifiesta, solo decreta, visualiza y ya está, va a llegar a ti solo. No es cierto, no es así. Requiere mucho trabajo interno. Eh, entonces, lo que hay que hacer es observarnos, cuestionarnos por qué seguimos eligiendo eso y posterior a eso, ¿cómo lo puedo cambiar? Oye, Irene, tú tienes un canal en YouTube, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Nos puedes hablar acerca de este canal en YouTube? ¿Cómo se llama? ¿Cómo te puede encontrar la gente? ¿De qué se trata? ¿De qué se va a tratar todavía en el futuro? Háblanos un poquito de eso, por favor. Toda una evolución personal. Bueno, como todos los canales, ¿no? Pero bueno, pueden encontrarme en Irene Mente y Alma Galop o Irene Galop, te va a salir ahí luego, luego. Este canal empezó en la pandemia, que es cuando te digo que yo ya estaba tomando como que la decisión de dejar a mi pareja. Puntualmente lo inicié con la idea en marzo de 2020. Yo en ese entonces todavía trabajaba dando clases de piano y música y así. Y mi intención era compartir la música, pero desde la espiritualidad, desde la mente. Porque en mi proceso de dar clases durante casi 10 años, yo me di cuenta que la principal limitante para que una persona aprendiera a tocar el piano era la mente. O sea, sobre todo con los adultos que llegaban y es que no, no puedo, no puedo. Siempre estaba así, no puedo, no puedo, no puedo. Y, para empezar, deja de decir no puedo, ¿no? Entonces, yo inicié Piano Galop, se llamaba Piano Galop el canal. De hecho, los primeros videos tiene ahí el logo de Piano Galop. Mi intención era esta, enseñar a las personas a tocar la música desde la mente y la espiritualidad. Pero posteriormente, ya cuando dejé a mi pareja y descubrí que yo estaba con él por programación, fue trascendiendo el canal. Dije, bueno, ¿y si mejor me enfoco en enseñar la espiritualidad y la mente? Porque pues abarca todo, o sea, no solo la música. Si yo dirijo mi canal a la música y quiero compartir también una enseñanza espiritual, enseñar la música desde la espiritualidad, pues solo voy a enseñar a músicos. La gente no se va a interesar, no toda la gente se va a interesar en música, ¿sí me explico? Entonces dije, mejor vamos a dar un conocimiento primordial, que es la espiritualidad y la mente, y que esto abarca a todo, ¿no? Entonces, a partir del año pasado, más o menos, fue que empezó a tener este rumbo como más claro, ya como más, ¿cómo se dice? Pues sí, más alineado. Ya no estaba así como que esto o lo otro, o esto o lo otro, no, ya estaba así más definido, es la palabra. Y a partir de ya del año pasado se definió el mensaje del canal y actualmente pues ya estoy así como que súper anclada con ese propósito de seguirme conociendo más y de compartir estos principios con las personas pues para que lo usen en su vida, ¿no? De eso se trata mi canal. Oye, Irene, tú tienes un curso que ofreces para la gente que necesita tener esa llave para poder desbloquear su conciencia, ¿no? Han estado saliendo a través de todo el video, por aquí abajo, los diferentes enlaces o los diferentes modos de que la gente te puede contactar, pero yo quisiera, no sé si se pueda, A ver, a ver. que creemos un link especial por ahí para la gente que está viendo este video y que se interese por tu curso. No sé si pudiéramos hacer por ahí algún descuento para los suscriptores, para la audiencia del documentalista. ¿Se puede? Claro que sí, por supuesto que sí, se puede. Claro que sí, Oye, documentalista. y en este curso, ¿qué puede aprender? ¿Cómo se llama el curso? ¿Qué puede aprender la gente? Cuéntanos. Mira, es un curso de espiritualidad y conciencia, ¿no? Básicamente se llama La llave prohibida. En este curso yo te doy clases donde tú puedes comprender cuáles son los 8 despertares de conciencia y puntualmente qué sucede en cada uno de ellos, para que posteriormente comprendas un proceso con el que yo te enseño a descubrir los programas que te platiqué que todos tenemos. Te enseño a descubrir esos programas y patrones
a través de un ritual espiritual. Es un ritual que desarrollé muy curioso, es que te digo, todo se alinea, ¿no? En algún punto de mi vida, precisamente fue en el 2020 que yo empecé con mi canal, yo quería visualizar una llave para abrir puertas de conciencia. O sea, yo visualizaba que yo entraba a una habitación cada vez más grande de conciencia y que me conocía más a mí misma, ¿no? Pero cuando llegué al punto de querer visualizar una llave, no podía visualizar. Entonces pasó lo que pasó de que mi mamá tuvo un accidente, me fui a Torreón a cuidarla y ya estando ahí con ella me platica, oye, fíjate que últimamente he tenido como visiones y visitas como astrales de unos seres que me dijeron que te diera una llave. O no era una llave física, sino una llave como espiritual. Me dice, toma esta llave, que le dijeron estos seres, toma esta llave y dásela a tu hija y que por el momento no la utilice con nadie, que no la comparta con nadie, perdón. Entonces yo me quedé así, que, mamá, ¿qué me estás diciendo? O sea, yo quería visualizar una llave, pero no podía. Y me dice, pues bueno, aquí está. Y mi mamá no sabía de que yo intentaba visualizar, o sea, yo no tenía mucho contacto con mi mamá. Yo fui a Torreón con ella por lo del accidente y ya está. Pero cuando me dijo esto me sorprendí tanto, Doku. Y dije, o sea, yo vine aquí a mi mamá, con mi mamá a cuidarla, pero también vine a complementar lo que me faltaba, ¿no? Fue súper, súper extraño que me diera, que me dijera eso, de que ten esta llave. Y dije, wow. Entonces ya cuando me dio esta visualización se me desbloqueó algo, pude visualizar y fue cuando ya empecé a desarrollar el ritual. Entonces, es un ritual para identificar los programas que traes en tu mente, es como es un limpiador. Tú vas a poder ver qué programa estás teniendo ahí que te está limitando. Pero ojo, es gradual. Tú haces el ritual, probablemente no lo vas a ver al siguiente ni a la semana siguiente, sino que es gradual. Y otro ritual que es para conectar con lo que yo he llamado los tres poderes universales, que son la creatividad, la inteligencia y la sabiduría. Entonces, cuando tú conectas la creatividad, yo lo hago, personalmente yo lo hago. Si yo busco una idea para algo, yo no tengo problemas para crear ese algo creativo, ¿sí me explico? Si yo busco inteligencia o necesito inteligencia para decir las palabras concretas que necesito en ese momento, las voy a decir, porque yo hago ese ritual, me conecto concretamente con la inteligencia y me surge. Igual con la sabiduría es principalmente pues para conectar con tu ser espiritual y buscar tu trascendencia. Si tú buscas tu trascendencia, inevitablemente la consecuencia es que allá afuera va a haber trascendencia. ¿Sí me explico? Entonces son dos rituales, en general son clases de espiritualidad y de conciencia, dos rituales, uno para expandir tu conciencia, descubrir la basurilla mental, y el otro que es para conectar con los tres poderes universales. Y además de eso, estoy dando sesiones mensuales. De aquí en adelante van a ser 10 sesiones mensuales en vivo por Zoom para estar motivando a las personas a que se sigan expandiendo, a que se sigan conociendo y obviamente dándoles herramientas que que les pueda servir para utilizarlas en su vida, ¿no? De eso trata la llave prohibida, Doku. Bueno, pues ahí lo tienen, amigos. Es una promoción especial con el link que les voy a dejar aquí en la descripción, en la parte de abajo. Se van allá a la descripción, va a decir por ahí curso de la llave prohibida de Irene Gallop. Y ahí va a estar el link para que le den clic, vayan, chequen y si les agrada, bueno, pues pueden tomar el curso. Oye, Irene, fíjate que hay todo esto que estamos hablando de la espiritualidad, de la conciencia, de las cosas que tenemos programadas mentalmente, me resuena mucho a la ley de la atracción, porque muchas de las veces nosotros atraemos las cosas, tanto buenas como malas, pero cuando estamos programados de una manera errónea, solemos atraer sin darnos cuenta, solemos atraer esas cosas malas. A veces juntándonos con las personas equivocadas, teniendo amistades, malas amistades, a veces teniendo malas costumbres, a veces siendo
teniendo ciertas actitudes negativas que nos acarrean cosas a nuestras vidas que no queremos, que son malas, que son negativas y que nos perjudican. Entonces todo esto me suena mucho a la ley de la atracción. ¿Nos puedes hablar acerca de esto? Claro que sí, Doku, ¿cómo crees? Claro que sí. Sí, mira, la ley de atracción funciona por lo que somos. Atraemos, tú lo acabas de decir, atraemos lo que somos. O sea, de hecho yo lo comparto en mis enseñanzas, porque sí me gustaría dejar un aporte muy grande, esto pues aquí con tu audiencia, en mi canal, quitar este paradigma de que la ley de atracción funciona solo porque estoy decretando o porque le pido al universo. No, cuando tú decretas o cuando pides al universo o a Dios, no estás haciendo más que dejar el poder ahí a algo allá afuera, ¿sí? Si tú eres, por ejemplo, alguna religión, católico, cristiano, lo que tú quieras, tú le pides a Dios y si no se dio, esto fue porque Dios quiso, ¿no? Y cuando se trata del universo, no es que no estás haciendo otra cosa más que cambiarle el nombre a ese algo que tú le estás depositando ese poder. Claro, Dios es todopoderoso, pero todos somos una extensión de Dios. Entonces, cuando tú pides conscientemente algo, vamos a regresar al ejemplo de que mi mente, ¿no? Tu mente subconsciente son todas estas capas que tienes de información. La mente consciente pide una cosa aquí afuera, yo quiero esto, universo, Dios, pides lo que tú quieras. Pero si algo que tú pides está, tiene que atravesar una capa gruesa de información que no está alineada con eso que tú quieres, no va a suceder o se va a tardar muchísimo en llegar. Por eso es bien importante conocer tu mente, porque la ley de atracción opera desde tu mente subconsciente, opera con lo que tú crees que eres. Conscientemente tú puedes pedir una cosa, pero si en tu estructura del ego, en tu estructura del ser humano, lo que tú crees que eres, tiene una construcción totalmente desalineada con esta petición, no va a llegar esa señal a Dios, al universo o como prefieras llamarle. Esa señal no va a llegar porque está atravesando muchas capas. Y a medida que tú limpias estas capas, va a ser más fácil que esa señal llegue y pues tu manifestación llegue. Entonces la ley de atracción siempre, de los siempre, está operando. Siempre. Si hay algo en tu vida que no te gusta, tú lo atrajiste. Si hay algo que te gusta, también lo atrajiste. Y una vez hice un video que recientemente, perdón, de 5 verdades de la espiritualidad que son chocantes y no nos gusta. Y una de ellas es que la suerte no existe. Hay una ley universal que dice, la ley de correspondencia, como es arriba, es abajo. Como es afuera, es adentro. Entonces, la ley de atracción funciona con estas leyes también. Si tú, como eres dentro, ¿sí? No se parece a lo que es afuera, no va a llegar eso. Porque acuérdate que el universo es mental, que es la primera ley. El universo es mental. Si tú aquí en tu mundo interior, en la construcción de lo que tú eres, hay basura, afuera en tu vida va a haber basura, aunque conscientemente pidas una cosa. Porque el reino que opera en nuestra realidad, desde donde se manifiesta la realidad, es en nuestra mente subconsciente, ¿sí? Entonces, aquello que hay en tu mente subconsciente es lo que vas a traer a tu vida. Sea bueno, sea malo, te guste o no, así es. No hay suerte. Hay un mundo interno que hay que conocer. De eso se trata la ley de atracción, de atraer desde lo que somos, lo que creemos que somos. Oye, Irene, yo creo que eres muy inteligente. Gracias. Más que nada, siento como que estoy conectada, ¿no? Con mi cuerpo espiritual. Es el que me guía, es el que sabe por dónde es el camino. Y la inteligencia es más que nada para operar aquí en el mundo. O sea, ¿cómo voy a dar este paso? ¿Me voy para la izquierda, para la derecha? No sé, salto, camino, nado, ¿qué hago, no? La inteligencia siento que es más para operar aquí en el mundo material, pero yo creo que la base es la sabiduría que te da el estar conectado con tu cuerpo espiritual. Pero gracias, Doc, gracias.
¿Tú puedes hablar con tu yo superior? Sí, 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 ¿Qué sí. es el yo superior? Tu yo superior es una versión más avanzada que tú. Es una de las enseñanzas que también me gusta mucho compartir. Pero no es esa persona madura que eres, porque una persona madura la puedes ver, una persona que es responsable con sus hijos, que paga las cuentas y así, que funciona socialmente hablando, ¿no? Pero esta persona podría no ser feliz, ¿me explico? Entonces, cuando tú operas desde tu yo superior, estás alineado con el bienestar, bien desde adentro para estar afuera. Entonces, tu yo superior siempre te va a llevar a ese bienestar y se va manifestando más y más y más y más hasta el infinito y tú puedes hablar con esas versiones asumiendo que ya está ahí, solo que tienes que cambiar o más bien direccionar tu enfoque hacia esa versión. ¿Sí? Hay personas que a lo mejor no creen en esto y no hace falta que lo crean o no, pero quieren hacerlo y dicen, ay, es que no creo, pero quiero hacerlo, o sea, me cuesta creerlo, ¿no? Es un trabajo de constancia, de redirigir tu atención. Entonces, sí, sí hablo con mi yo superior y todos lo podemos hacer. Hay técnicas, si quieres te comparto una. Una es que hables frente al No, espejo. no, no, Ah, no, 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 no. ok. Espérame, no. Bueno, obviamente sí quiero, Ajá. pero ¿sabes qué? Es que podemos hacer un video completamente de esto. Ok, ok. Y ¿sabes qué? No, yo quiero hacer una dinámica. A ver. Y esta es que es muy interesante. Esto del yo superior. Bueno, he de aceptar que obviamente antes de la entrevista pues yo me preparo, sé más o menos qué preguntas voy a hacer y depende también de cómo va fluyendo, pero me preparo antes de entrevistar a alguien. Entonces, sé un poquito de lo que estás hablando. No tanto como tú, pero... eh, entonces todo esto me sabe a meditación, todo esto me sabe a conexión espiritual, todo esto me sabe al despertar de la conciencia, todo, o sea, entonces yo creo que podemos hacer una dinámica muy padre en la que si llegamos a 5000 likes, si llegamos a 5000 likes en este video, Irene Gallup me va a conceder otra entrevista en Ok. donde vamos a hablar acerca del yo superior, nos va a hacer otro descuento para su curso y además nos va a decir 3 formas o 3 técnicas para conectar y poder hablar con nuestro yo superior. ¿Qué te Ok, parece, Irene? me parece perfectísimo. Así que denle like para que vuelva a estar aquí yo con Doku compartiendo más enseñanzas. Sí, 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 me encanta la idea, Doku. Ok, sí, sí, vamos a hacer eso. Ya saben, amigos, han estado saliendo las redes sociales de Irene aquí en la parte de abajo, a través de todo el video. Vayan, denle like, suscríbanse, síganla. Tiene mucho, mucho contenido muy interesante. Sube videos cada lunes, miércoles y viernes, algo así. Siempre es contenido espiritual, siempre es contenido de calidad. Ustedes han podido escucharla. Es una persona sincera, es una persona amable y muy carismática. Gracias. Y entonces los invito a que vayan y se suscriban a su canal, por supuesto. Todos los links están dejados en la descripción. El primer link va a ser el del curso y en el primer comentario también está el link para que vayan a tomar el curso, para que se hagan súper poderosos e inteligentes como Irene Gallup. Ay. Bueno, oye Irene, ya para finalizar esta entrevista, ¿tienes algo que compartir con la gente? ¿Algún consejo, algún mensaje que quieras compartir? Sí, claro que sí, 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 sí. Mira, principalmente una petición muy expansiva y espiritual es que te conozcas a ti mismo. Eh, el autoconocimiento es el que va a marcar la diferencia en el mundo. Si tú quieres que el mundo cambie,
sea mejor, sea más puro, que haya más salud, más abundancia para todas las personas, conócete a ti mismo. Tú vas a pensar que a lo mejor no va a tener un efecto allá afuera, pero te lo juro que cuando te conoces a ti mismo, todo tu mundo interno cambia y te lo juro que allá afuera todo cambia. Todo, empezando por tu mundo cercano, ¿no? Tus padres, tus hermanos, tus hijos y sobre todo si tienes hijos o si piensas tener hijos, porque como tú seas, se va a replicar para las futuras generaciones. Entonces, una petición espiritual es que te conozcas a ti mismo y el mensaje es porque todo el mundo en algún momento vamos a ser maestros, ¿no? No va a haber persona que viva bajo el velo de sus creencias si todos hacemos este trabajo. Es un trabajo de todos. Es básicamente eso, Doku. Muchas gracias, Irene. Amigos, yo soy el documentalista y esto fue una entrevista especial con Irene Gallop, guía espiritual. Gracias y hasta la próxima.